Hola, hoy quiero en este video discutir cómo se puede utilizar el uranio 238 para la datación de muestras geológicas. Quiero comenzar señalando que de los métodos de datación, probablemente el método más conocido, el más utilizado, de enorme impacto en la antropología, es la datación con carbono 14. De hecho, en mi canal hay un video donde yo discuto el tema de datación con carbono 14. Ahí discuto cómo se genera el carbono 14 en la atmósfera, cómo se incorpora a los seres vivos y luego cómo se puede utilizar para determinar la edad de una muestra. Sin embargo, a pesar de su amplia utilización, sobre todo en arqueología, en antropología, el método de datación con carbono 14 tiene dos limitantes importantes. La primera es que se aplica solo a muestras biológicas, es decir, restos fósiles de huesos, de animales, humanos o restos fósiles provenientes de árboles, es decir, especímenes pertenecientes a un ser vivo que en alguna etapa de su vida incorporaron el carbono 14 a su organismo, a su estructura. Y la otra limitante es que se aplica solo a muestras con edades que van de unos pocos miles de años hasta aproximadamente 50.000 años. Esto se debe a la vida media del carbono 14, que es de aproximadamente 5.760 años. Así que cuando han transcurrido aproximadamente 50.000 años, eso corresponde a cerca de 9 vidas medias. Eso significa que el contenido de carbono 14 en cualquier muestra después de ese tiempo es ya muy bajo, haciendo que las medidas sean ya imprecisas. La pregunta es entonces, ¿cómo se puede hacer para datar una muestra geológica? Por ejemplo, una roca. Una roca que se formó hará millones o hasta cientos o miles de millones de años atrás. Es lógico que la datación con carbono 14 no se puede utilizar por ninguna de las dos razones. Ni es una muestra que proviene de un ser vivo y el tiempo es extremadamente largo. Bien, ahí es donde hay que implementar otras técnicas de datación y una de ellas que se puede implementar es la datación con uranio 238. ¿Por qué se puede datar una roca, por ejemplo, utilizando uranio 238? Por dos razones importantes. Primero, la vida media del uranio 238 es extremadamente larga. De hecho, casi 4.500 millones de años, o sea, cercana a la edad de la Tierra. Así que permite datar muestras muy antiguas, de millones de años. Y segundo, el uranio se halla distribuido en el subsuelo, en la superficie de la Tierra. De hecho, si tú tomas una muestra de tierra del jardín de tu casa, del patio trasero de tu casa, de un sedimento de un río, de un lago, de una muestra de una montaña, una roca, por ejemplo, casi con certeza ahí hay uranio 238. Esas dos razones hacen por tanto posible que el uranio 238 pueda utilizarse para datar ese tipo de muestras. Ahora, ¿cómo funciona? El uranio 238 es un isótopo radiactivo, lógicamente, que decae a través de una serie radiactiva natural muy larga. El uranio 238 decae inicialmente vía alfa en torio 234 y luego sigue una serie larga aquí de isótopos radiactivos, terminando en un isótopo estable de plomo, el plomo 206. De hecho, por eso, al método de datación con uranio 238 también se le conoce como datación uranio-plomo. Entonces, si somos capaces en una muestra de una roca, por ejemplo, de cuantificar el contenido de uranio 238 y el contenido de plomo 206
asumiendo que cuando la roca se formó no había plomo, solamente uranio, y que todo el plomo que ahora aparece debido al decaimiento del uranio. Con esos datos y conociendo la vida media del uranio, entonces podemos cuantificar la edad de esa roca, o sea, cuando ella se formó. Esa es la idea básica de cómo se puede utilizar el uranio 238 en la datación de muestras que, reitero, no son posibles de hacerse con el carbono 14. Bien, voy ahora entonces a resolver un problema para que veamos aplicado justamente este procedimiento y vamos a determinar la edad de una roca. Bien, para completar el video vamos ahora a resolver un problema donde apliquemos los conceptos que acabo de discutir. Un problema que quiero señalar he elegido de un libro muy conocido en las carreras de física, los estudiantes de física lo conocen, es el libro de conceptos de física moderna de Arthur Weiser. Ahí viene un capítulo dedicado a radiactividad y de ahí he seleccionado este problema. Bien, el problema lo que dice es lo siguiente. Una muestra de roca contiene 1 miligramo de plomo 206 y 4 miligramos de uranio 238, cuya vida media, la vida media del uranio 238, es 4.47 por 10 a la 9 años. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que se formó la roca? Ese es el problema que vamos a resolver. Bien, vamos primero a sacar los datos. Entonces nos dan la masa del plomo. La masa del plomo es 1.00 miligramos. Y nos dan la masa del uranio, que es 4.00 miligramos. Y nos dicen que la vida media del uranio, porque el plomo es estable, es de 4.47 por 10 a la 9 años. Y nos piden determinar el tiempo que hace que se formó esa roca. Ese es el problema que tenemos. Bien, lo primero que quiero comentar es lo siguiente. Cuando el uranio decae en una serie radiactiva muy larga, termina esa serie en un isótopo estable de plomo, el plomo 206. Pero fíjate que nosotros partimos de uranio 238 y terminamos en plomo 206. El uranio 238 tiene una masa, un peso atómico muy cercano a 238, 238.05 más o menos, pero digamos 238. Y el plomo 206 tiene una masa de aproximadamente 205.90 y algo, digamos 206 gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en el proceso de decaimiento hay una pérdida de masa. Una pérdida de masa que se convierte en energía a través de aquella ecuación que conocemos de E igual a mc cuadrado. Pero la masa como tal no se conserva. Por tanto, no vamos a poder utilizar las masas directamente para hacer el cálculo. ¿Qué es lo que podemos utilizar entonces? Lo que podemos utilizar es el número de átomos, porque el número de átomos sí se conserva en el decaimiento radiactivo. Cada vez que un átomo de uranio decae, pasa por toda una serie larga de isótopos, genera al final un átomo de plomo. O sea, por cada átomo de uranio que decae se genera un átomo de plomo. Entonces el número de átomos sí se conserva. Por tanto, para resolver este problema, la fórmula que vamos a utilizar es aquella que conocemos, que nos dice que n es igual a n0 por e a la menos lambda t. El número de átomos. ¿Quién es n aquí para nosotros? N es, vamos a poner aquí, el número de átomos actuales de uranio. O sea, el número de átomos que en este momento tiene esa roca de uranio 238. Número de átomos de uranio 238. Eso va a ser n. ¿Quién es n sub 0? N sub 0 es el número de átomos iniciales de uranio. Es decir, el número de átomos de uranio cuando se formó la roca.
¿Y qué es lambda? La constante de decaimiento del uranio. De hecho, para especificarlo, voy a poner aquí N subíndice U, para que quede claro que en esta fórmula nos estamos refiriendo al uranio, y N sub 0 subíndice U. Bien, ¿cómo vamos a determinar el número actuales de átomos de uranio que tiene esa muestra? A partir de la masa. Porque nosotros sabemos que por la definición de mol, en un mol de una sustancia hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de uranio 238 son aproximadamente 238 gramos. Entonces podemos decir que si 238 gramos de uranio son mol, es decir, tiene entonces 6.02 por 10 a la 23 átomos. Eso es lo que nos dice la definición de mol. Por tanto, como la roca tiene 4 miligramos, 4.00 por 10 a la menos 3 gramos, nos va a dar X. Y ese X es el número actuales de átomos de uranio que tiene esa roca. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 4 exponente a la menos 3, o sea, 4 por 10 a la menos 3, por 6.02 exponente a la 23, y lo que nos dé ahí lo vamos a dividir entre 238. Y eso nos da aproximadamente 1.01, voy a aproximar a 3 cifras significativas, por 10 a la 19 átomos. Es decir, que esto es 1.01 por 10 a la 19 átomos. Ese número que acabamos de calcular ahí es lo que vamos a llamar NU, el número actuales de átomos de uranio. Eso es lo que tenemos. Bien, tenemos ese dato. Ahora necesitamos calcular N0. ¿Quién es N0? N0 es el número de átomos iniciales de uranio. Al inicio solamente había uranio, no había plomo. El plomo va apareciendo a medida que el uranio decae. Entonces, si nosotros calculamos el número de átomos de plomo que tiene actualmente la roca, esos átomos de plomo eran inicialmente de uranio. Entonces, ese número de átomos de plomo que inicialmente eran de uranio, más los que hay actualmente de uranio, la suma es el número inicial de átomos de uranio que teníamos. Entonces, vamos a calcular aquí. Nosotros sabemos que tenemos plomo 206. Por tanto, 206 gramos de plomo es un mol, o sea, corresponde a 6.02 por 10 a la 23 átomos, y por tanto, como la roca tiene 1 miligramo, 1.00 por 10 a la menos 3 gramos es X, y ese es el número de átomos de plomo que tiene actualmente esa roca. Entonces, todo lo que tenemos que hacer ahí es multiplicar 1 por 10 a la menos 3 por 6.02 por 10 a la 23, eso va a dar 6.02 por 10 a la 20, y eso que está ahí lo vamos a dividir entre 206. Y el resultado nos da, a 3 cifras significativas, 2.92 por 10 a la 18. O sea que aquí tenemos 2.92 por 10 a la 18 átomos. Pero átomos de qué, reitero, estos son átomos de plomo. Ahora, ese número de átomos de plomo que actualmente tiene la roca eran inicialmente de uranio. Por tanto, este número más el número que tenemos aquí nos da el N0. O sea que el N0 de uranio va a ser la suma de 1.01 por 10 a la 19. Vamos a hacer eso, 1.01 exponente a la 19. Y a eso le vamos a sumar 2.92 exponente a la 18. Y eso nos da 1.30 por 10 a la 19. Ese es el número iniciales de átomos de uranio que tenía esa roca cuando ella se formó. Bien, ya tenemos entonces, tenemos ahí ya quién es N0, quién es N, nos falta calcular lambda. Y lambda lo podemos obtener fácilmente
porque lambda está relacionada a la vida media. Nosotros sabemos que lambda no es más que el logaritmo natural de 2 entre la vida media. El logaritmo natural de 2 es 0.693. La vida media del uranio es 4.47 por 10 a la 9 años. Si hacemos eso, el resultado que vamos a tener es 0.693 entre 4.47 exponente a la 9, y eso nos da 1.55 por 10 a la menos 10. Entonces lambda es igual a 1.55 por 10 a la menos 10 años a la menos 1. En esas unidades viene. Bien, ya tenemos entonces quién es N, el número actual de átomos de uranio, N0, el número inicial de átomos de uranio, y tenemos lambda, podemos calcular el tiempo. Bien, voy a borrar aquí un momento y terminamos ahora el problema. Bien, vamos a concluir el problema. Tengo aquí los datos que hemos encontrado para N, N0 y lambda, y lo único que nos falta es determinar a T. Bien, ¿cómo podemos despejar T de aquí? Bueno, este N0 lo voy a pasar dividiendo y nos va a quedar N entre N0 igual a E a la menos lambda T. Y ahora aplicamos logaritmo natural de ambos lados y nos queda que el logaritmo natural de N entre N0 es igual a menos lambda T, y por tanto T, que es lo que andamos buscando, va a ser el logaritmo natural de N entre N0, y eso dividido entre menos lambda. Entonces aquí tenemos que T va a ser igual, voy a poner los datos, al logaritmo natural de N, que es 1.01 por 10 a la 19, eso dividido entre N0, que es 1.30 por 10 a la 19, y todo eso va dividido entre menos lambda. Y menos lambda, y lambda es 1.55, entonces menos 1.55 por 10 a la menos 10. Lo voy a hacer ya directo, eso se hace en la calculadora. Aquí solamente señalar, tengo el logaritmo de un cociente, el numerador es menor al denominador, o sea que eso es un número menor a 1, el logaritmo de un número menor a 1 es negativo, que con este negativo da más, para que el tiempo dé positivo como debe ser. Entonces hallamos el logaritmo natural del cociente de 1.01 exponente a la 19 entre 1.30 exponente a la 19. Cuando hacemos eso en una calculadora da menos 0.252, y eso lo dividimos entre menos 1.55 exponente a la menos 10, y el resultado al que vamos a llegar, aproximando a 3 cifras significativas con el redondeo y todo, es aproximadamente 1.63 y algo, 1.64 por 10 a la 9 años. Entonces, el tiempo al que llegamos, T es igual a 1.64 por 10 a la 9 años. Estoy aproximando a 3 cifras significativas. Todas las cantidades tienen 3 cifras significativas. Hay redondeos aquí en todas ellas. Si tú metes todos los datos sin redondear, yo aquí los he redondeado, tú lo puedes meter sin redondear y al final hacer el redondeo vas a llegar a un resultado más preciso, y esta es la respuesta de este problema. Es decir, esa roca se formó hace 1640 millones de años. Una datación que podemos utilizar haciendo la datación uranio-plomo, es decir, la datación con uranio 238. Bien, ahí tienes entonces resuelto un problema donde se aplica justamente la datación con uranio. Un problema que, como ya mencioné, no era posible resolver con la datación a través del carbono 14. Bien, espero que este video te muestro este nuevo método de datación, pues sea interesante para ti, te haya parecido interesante. Si te ha gustado el video, no me queda más que invitarte a que le des like y sobre todo a que me sigas, a que te suscribas a mi canal
Modesto Fismar. No olvides que esa es la manera como nos ayuda a que el canal siga creciendo.